¿Sabes cuántas personas con discapacidad visual hay en México? Según datos del INEGI, se estima que en México hay más de 3 millones de personas que viven con esta discapacidad. Y muchas de estas personas son apartadas de la sociedad, viviendo aspectos de discriminación y aislamiento debido a su limitante visual. En el Hospital de la Luz nos encontramos conscientes de esta situación. Es por ello que a través del Centro de Atención Integral para la Discapacidad Visual, o CADIVI, promovemos este podcast, invitando a la reflexión y la inclusión de las personas con discapacidad visual. Queremos acompañarte para que vivas un nuevo capítulo en tu vida, uno más fuerte, más seguro y sobre todo con las herramientas necesarias para hacer frente a los retos que se interpongan. Sabemos que no es fácil dar ese primer paso y que se requiere de mucho coraje para dar vuelta a la página. Por ello, te presentamos Sonus Luma, el sonido de la luz. Una colaboración del Hospital de la Luz de la mano de CADIVI Podcast e Hiperbórea Radio, donde a través de 5 historias únicas buscaremos animarte, que pases un buen rato y sobre todo, motivarte a que tomes esa gran y difícil decisión de empezar tu tratamiento. Es difícil empezar, lo sabemos. Por eso, queremos acompañarte dentro de este nuevo capítulo en tu vida. Así que, sube el volumen y recuerda todo aquello que estamos dejando de lado por no dar ese paso inicial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Sonus Luma, este podcast que hacemos entre el Hospital de la Luz, CADIVI Organización e Hiperbórea Radio. Mi nombre es Jazmín López y les doy la más cordial bienvenida a este espacio en donde, ya en esta temporada y en este episodio 37, miren qué rápido se nos ha ido el tiempo y hemos platicado un montón de cosas, nos unimos a los festejos por los 20 años de CADIVI. El día de hoy estaremos platicando de un tema bastante interesante e importante y es el acompañamiento psicológico ante la noticia de una discapacidad visual. Esto por supuesto siempre es crucial porque cuando recibimos una noticia tan impactante, sin duda la manera en que podamos transitarla pues será determinante, ¿no? Y la manera en que la persona y la familia pueda hacerlo. Para ello pues nos acompaña el día de hoy la maestra Betsabe Alejandra Figueroa Fuentes. Y pues me dará muchísimo gusto estar conversando contigo, Alejandra. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Jazz. Muy contenta de estar aquí, ahora sí que a sus órdenes. Pues primero te pregunto ¿cómo prefieres que te digamos para esta charla? Betsabe, perfecto. Que yo ahorita te dije Alejandra y Betsabe. Muy bien, pues me da mucho gusto y en este momento que nos estamos uniendo al festejo, ya llevamos un ratito justamente con este tema de los 20 años de CADIVI y creo que lo merece y vale la pena porque el trabajo que se realiza en torno desde que una persona es referida o llega al hospital y entonces cómo va transitando todo su proceso es muy importante. Y justamente ahorita decíamos, ¿no? Cómo ustedes identifican esas necesidades de sus usuarios. Me gustaría preguntarte, ¿cuál es tu profesión? Tú estás en CADIVI y estás en el área de psicología. Entonces, cuéntanos, por favor, cuál es tu profesión, qué te motivó a estudiar esta área, por qué no mejor administración o relaciones internacionales o alguna otra cosa. Ok, mira, yo tengo la formación como psicóloga en la UNAM, la Facultad de Psicología de la UNAM, ahí salgo como psicóloga clínica. Posteriormente regreso a la UNAM y estudio ahí la maestría en Psicología de la Salud y obtengo el grado de maestría en Psicología de la Salud como terapeuta familiar. Posteriormente me voy a estudiar a la Universidad Complutense de Madrid, obtengo una beca y el gobierno de España me beca y allá me voy a estudiar para involucrar en cuanto al manejo terapéutico
lo que es todo el enfoque de género, ¿no? Y allá me obtengo el grado de agente de igualdad. Todo esto porque finalmente la psicología clínica y la parte terapéutica pues me encaminó a trabajar pues con alteraciones de estado de ánimo, violencia intrafamiliar, problemas de discapacidad. Entonces toda una serie de temas que finalmente llega a un punto en donde se conjuntan, ¿no? ¿Qué me motivó? Pues precisamente el darme cuenta conforme yo me iba formando, lo importante que era seguir estudiando, seguir desarrollando habilidades, adquirir más conocimiento, adquirir experiencia, la necesidad indispensable de que la gente necesita ser escuchada en algunos momentos pues más desesperantes para ellos, ¿no? Y de ahí para mí el poder tener ese acompañamiento, darles la contención y la intervención terapéutica, pues de forma ética, ¿no? Tomando en cuenta que los expertos en su vida son ellos y que las soluciones no se las voy a dar yo, ¿no? Las soluciones las tienen las personas, solamente necesitan expresar sus emociones, empezar a salir de la crisis emocional que los tiene completamente confundidos, manejar las emociones, integrarlo a lo que piensan y lo que sienten, y a partir de eso empezar a darse cuenta que pueden seguir viviendo, ¿no? Entonces todo esto pues son más de 20 años de ejercer la psicología clínica y la terapia, entonces se fue conjuntando, ¿no? Y llegar a Cavivi pues es ya dotada con muchas herramientas. De todas maneras sigo estudiando, en donde pues le dan mucho sentido a mi labor, ¿no? O sea, me hacen sentir pues plena, satisfecha, que estoy en el lugar indicado, y por supuesto cuando la gente es dada de alta, cuando encuentran esa esperanza o simplemente o desde lo más básico llegan y hablan, tú dices, ya hice algo, ¿no? Porque ellos mismos te lo dicen, necesitaba hablar con alguien porque no podía hablar con nadie más. Entonces eso es lo que me motiva, ¿no? Ser ese espacio en donde las personas encuentran una escucha para el momento crítico que están viviendo. Claro, y justo como dices, el momento crítico, y que bueno, a veces a lo mejor estamos acompañando uno de los momentos más difíciles o quizá el momento más difícil en la vida de esa persona, ¿no? Entonces, Claro. bueno, poder ser, como dices, esa contención, pues bueno, es importante. Cuéntanos, por favor, qué es, digamos, como de manera personal, poder ser, pues, esa contención. ¿Qué significa en el área emocional ser esa contención? ¿Y quién puede brindarlo? Porque, pues, ciertamente, a lo mejor de pronto como seres humanos queremos apoyarnos mucho, pero no todos estamos preparados para poder hacer esto, y a lo mejor abrimos hoyos que luego no podemos tapar, ¿no? Entonces, Sí. ¿quién sí puede hacerlo? Mira, el dar contención o acompañar a una persona en este proceso de autoconocimiento, de encontrar sus propios recursos, de conectarse con sus emociones de manera más constructiva, pues es caminar con ellos, ¿no? Es en la hora que estamos en la sesión, ya sea semanal o quincenal o mensual, es permitir que ellos primero desahoguen, ¿no? O sea, literalmente como que vomiten todas sus angustias, todas sus penas, todo el dolor, todo lo que les está haciendo sufrir, porque recibir un diagnóstico tiene que ver mucho la forma en la que se los dicen, ¿no? Si están viviendo como otros momentos críticos a la par, porque como bien dicen, pues las situaciones difíciles no vienen solas, ¿no? Vienen acompañadas de muchas cosas, ¿no? Entonces ellos al principio realmente es descargar, ¿no? Hasta que puedas
ellos puedan empezar como a darse un poquito a la escucha de la retroalimentación. Poderle poner nombre a lo que están sintiendo, a lo que están viviendo. Por ejemplo, cuando yo les digo, lo que estás viviendo o lo que está usted viviendo, pues es un duelo, ¿sí? Es una pérdida. Generalmente los duelos y las pérdidas lo asocian con la muerte de alguien, pero no, en realidad las pérdidas son a muchos niveles, impactan de forma diferente a cada ser humano. Y por supuesto, en el momento que les digo, es que estás en un proceso de pérdida, estás como en una montaña rusa de emociones. Hoy puedes estar contento, al ratito enojado, al ratito confundido, al ratito llorando, después te sientes deprimido. O sea, eso es tu proceso de pérdida, ¿no? A medida que se van estableciendo intervenciones terapéuticas de acuerdo al discurso que me comparte la persona, pues bueno, vas permitiendo que vaya fluyendo, ¿no? Que vaya entendiendo del por qué se siente como se siente, que es válido sentirse de esa forma, ¿no? Porque por supuesto tienen que ir aprendiendo y comprender que venían viviendo una vida normovisual, ¿no? En donde la guía principal era la visión, y pues la mayoría lo viven como he perdido la visión o veo menos y ya me perdí por completo, ¿no? O sea, ya no puedo ser funcional, ya no puedo hacer nada, no me ubico, estoy como en el limbo, ¿no? Y a partir de que se les valida, porque claro que sí, o sea, no es lo mismo que estés acostumbrado a funcionar de una manera, por ejemplo, una persona de 60, 70 años, o simplemente una de 40, de 20, ¿no? Que viene funcionando porque solamente sabe este estilo de vida y de repente ya no puede funcionar así, ¿no? Entonces depende de la forma en la que se lo digan, cómo está la familia en ese momento, pues va a ser un shock, ¿no? Y que puedan comprender que hay toda una serie de ajustes necesarios que les va a permitir enseñar y aprender de sí mismos, que son capaces y pueden seguir siendo funcionales y retomar su vida como antes, no haciendo exactamente lo que hacían antes o como lo hacían antes, pero sí haciendo algo o algo similar a lo que venían haciendo, que les va a permitir seguir sintiéndose parte de una sociedad, parte de una familia, vivir en el presente y sobre todo dejar de sufrir. Y fíjate, bueno, yo pensaría, ¿no? A lo mejor gente que está acostumbrada a ver y que de pronto pierde la vista, pero también de pronto los casos de niños y niñas que a lo mejor los papás están teniendo la esperanza y llevan 4, 5, 6 años con médicos y les están dando esperanza, y de pronto alguien les dice, ¿sabes qué? No, ya hicimos médicamente lo necesario y no va a pasar, aunque el niño nunca haya visto, pero finalmente haber mantenido esa esperanza años, que de pronto tengan, ¿sabes que no? Pues es una noticia fuerte. Y aquí, pues esta pregunta, ¿es igual el acompañamiento psicológico que se da a un adulto que pierde la vista que a los papás de niños que reciben la noticia? Y me atrevería también a preguntar de los niños quienes han sido diagnosticados, porque de pronto pensamos en el adulto que lo entiende, en esta parte del adultocentrismo, ¿no? Pero pues finalmente es que el niño también está escuchando a la mejor parte de lo que diga el doctor, aunque no entienda del todo, pues siente el ambiente tenso, o a lo mejor escucha llorar a mamá o a papá o discutir, siente. Entonces, cuéntanos cómo es este proceso con los usuarios de Cadivi. Fíjate, antes de responderte esta, me faltó decirte que, bueno, me preguntabas anteriormente quién está capacitado, ¿no? Por supuesto, tiene que ser una persona que tenga una formación profesional como terapeuta, que tenga estudios en intervención en crisis, que entienda temas de duelo, ideación o intención suicida, que sepa detectar alteraciones en el estado de ánimo, porque en esta crisis pues nos enfrentamos a situaciones de depresión, ansiedad, ataques de pánico y modificación de conducta en donde muchas veces van a estar aislados. Esta es parte de las características que van a marcar la diferencia entre los niños y los adultos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo,
Los adultos, la dificultad que tienen es en entender el tecnicismo, ¿no? Porque muchas veces les dicen el nombre de la enfermedad y dices, es que no entiendo, lo único que sé que es que no veo, ¿no? Ellos tienen que renunciar a lo que fueron, ¿no? Para vivir este presente y descubrir qué es lo que van a hacer. Van a estar siempre en el anhelo de lo que fueron. En cambio, un niño que nace sin tener la visión, realmente es una forma, de alguna manera introyecta la pérdida de los padres, porque ahí, ¿quién es el que ve? Papá y mamá. Los papás tienen un ideal, esperan que sus hijos o su hija, su hijo, tenga una vida como cualquier otra, ¿no? Que puedan ver como ellos, que experimenten el mundo como ellos, que se desarrollen como cualquier niño de la edad. Entonces siempre empiezan como en esta etapa de comparación, ¿no? En donde mi hijo debería de estar haciendo eso. Entonces, la esperanza ha llegado a comentarios como, yo espero que algún día, o sea, le puedan poner un ojo que sirva a mi hijo, ¿no? Y tú dices, bueno, yo no lo sé, me declaro completamente ignorante de si eso es posible, pero lo que está pasando ahorita es que ya no hay curación posible, ¿no? Porque ya hay un conjunto de conexiones, órganos que están deteriorados y ya no hay. Entonces ahí el niño que no tiene visión, a medida de que le permiten asimilarse como un niño como cualquier otro, que le permitan explorar el mundo a través de los otros sentidos, ¿no? Por supuesto que va a crecer y va a desarrollar de manera funcional como cualquier otro. Sin embargo, a lo que yo me he enfrentado en algunos momentos en Cadivi es que como que hay una asociación directa en donde si ya no ve, no hay inteligencia, no escucha, no comprende, no habla, no se mueve. Cuando dices, no, o sea, el resto de los sentidos sí funcionan. Claro. Y esas son herramientas para aprender a conocer el mundo desde otra posición, ¿no? En donde nosotros como normovisuales tenemos que aprender a vivir también desde esa otra perspectiva, ¿no? Pero estamos tan acostumbrados a que entre comillas, lo pongo, lo normal es lo que debe de ser, pues el desajuste ante lo que no es, en ese rango, pues genera caos, ¿no? Entonces, los niños empiezan a introyectar, pues sí, en algunos casos, no en todos, afortunadamente, pues el dolor, la preocupación, el sufrimiento de los padres, ¿no? En donde pues asumen que lo que tiene que ser es lo que dicen los papás, ¿no? Ahí el trabajo tiene que ser muy vinculado con los papás, porque ellos tienen que aprender a soltar ese ideal de ser de su hijo o de su hija, ¿no? Porque todos cuando están en su proceso de embarazo, pues la mayoría no se imaginan, y más si no hay indicadores, que el bebé puede nacer con algún problema visual o cualquier otra enfermedad. Entonces, pues empiezan a tener expectativas. Incluso te dicen, ¿no? O sea, te dicen, ¿qué quiere y qué va a hacer tu bebé? Ay, no importa lo que sea, pero que esté sanito. Tanto socialmente incluso decimos eso, que es fuertísimo, porque claro, pues además dices, bueno, y si no está, entre comillas, ¿no? Sanito, como tú esperas, ¿qué? ¿No? O sea, ese me parece como muy fuerte lo que hacemos socialmente, ¿no? Porque esperamos finalmente un ser humano con un cuerpo hegemónico que en muchos casos, pues no se da. Y creo que esa es parte del no aceptar, o sea, del no aceptar porque generamos una expectativa altísima como sociedad. Claro, porque el estándar de lo que es exitoso es alguien que tiene en función todos sus sentidos, no depende de nadie, ¿no? Constructos inalcanzables, ¿no? Porque la realidad es que todos los seres humanos podemos operar con cierta independencia, pero dependemos de una red social,
dependemos del agricultor, dependemos del médico, dependemos, o sea, y que la mayoría no vamos a tener cuerpos o vidas hegemónicas, ¿no? O sea, a lo mejor desde claro, el estatus social, desde muchas cosas, entonces, pues nuestro bebé seguramente no va a ser una persona hegemónica. claro, y ese es uno de los grandes temores, en donde si es que no soy como la mayoría, entonces estoy mal, estoy enfermo y no encajo. Entonces, la lucha de los papás es cómo hago que mi hijo o mi hija funcione de manera normal, ¿no? Pero pues, es que es un niño normal, o sea, porque entienden, pueden socializar, pueden hablar, pueden hacer muchas cosas, ¿no? Pero el sistema no está preparado para integrar, o sea, la inclusión real no se ha logrado, o sea, sí se está dando sistemas a manera de integrar, pero no incluir. Claro. Pareciera de repente que alguien que tiene una discapacidad como que tendría que vivir con un trato especial en el sentido de privilegios, cuando no, el trato es, yo te trato como persona, como una persona capaz que puede aprender, que yo como normovisual, que yo aprendí a vivir desde aquí, también tengo que reconocer que igual y no tengo las herramientas para poder operar en tu mundo, ¿no? O en tus necesidades. Y ahí es cuestionarnos realmente quién incluye a quién, ¿no? O sea, si el otro nace con un problema visual y aprende a conocer el mundo desde ahí, el que no sabe vivir en ese mundo soy yo. Claro. Y fíjate que, bueno, a raíz de la pandemia, pues ha habido como un montón de servicios que se han popularizado en esta onda de acompañar a personas que están transitando por situaciones complejas, ¿no? Y bueno, específicamente pues el coaching, que pues bueno, ahora ya lo vemos, de hecho ya lo veíamos, o sea, desde antes, pero creo que sí, pues digamos como tenido un boom y que vaya, no lo quiero pintar como algo malo, o sea, me parece que tiene sus bondades y sus características buenas, pero creo que sí es importante que quienes nos escuchan puedan, digamos, como conocer la diferencia entre un servicio, un acompañamiento de coaching y un acompañamiento psicológico. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito cuáles serían las diferencias? Claro que sí. Mira, el coaching, el conocimiento que yo tengo al respecto, se asumen como los entrenadores personales de las personas que los están solicitando, ¿no? En su mayoría no tienen una formación terapéutica, psicológica, no hay un bagaje teórico, científico que permita realmente contener a la gente, ¿no? Si nos enfocan más como aspectos más concretos, no hay un manejo, o sea, no entran a la profundidad del problema, sino, a ver, ahorita esto es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y en realidad los que somos psicólogos o psiquiatras, que también tienen la formación en psicoterapia, pues tenemos toda una serie de técnicas, no damos recomendaciones, no somos las guías de nadie, porque el experto en su vida es la persona que está viviendo la situación. O sea, ellos a través de la conversación, de un diálogo abierto, sin juicios, sin prejuicios, en donde se puedan explayar, o sea, las técnicas terapéuticas, independientemente psicoanalista, cognitivo-conductual, gestáltica, o sea, la que tú quieras, pero con un enfoque científico, Claro. va a ir precisamente encaminando a la persona a que encuentre sus recursos, realmente se sienta capaz de resolver sus problemas, ¿no? Y que sepa que si en algún momento hay una recaída, por supuesto, además de poder volver a consultar a su terapeuta, va a tener esas habilidades de pensar, de sentir, de concentrarse. Gestionar. Exacto, de autorregularse y tomar decisiones. En cambio, el coaching, yo tengo entendido que es como algo más directivo, como todo, hay gente que le funciona, hay gente a la que no. O sea, hay situaciones en la vida que si no te vas a lo profundo, a lo que realmente te está generando la crisis,
pues es como ponerle un curita a una herida en donde casi estamos hablando Está infectada, ¿no? Exacto. Entonces, tarde que temprano el problema va a volver a presentarse, ¿no? Y ahí sí, te digo, para todo sirve. Ahora sí que más bien, perdón, yo estoy clara que la psicología no es para todos, la psicoterapia tampoco, para algunos les funciona hablar en los grupos de ayuda mutua, a otros ir a la iglesia, o sea, cada quien va encontrando su recurso, ¿no? Claro. Pero cuando ya estamos hablando de crisis en donde, por ejemplo, ya hay pues más como el deseo de no vivir, el deseo de que se reafirma de pues es que yo ya no sirvo para nada, nada más estorbo, ya no tengo un mañana, pues evidentemente el que te digan lo que tienes que hacer pues no te va a funcionar porque lo único que vas a generar es una dependencia, o sea, dime lo que yo tengo que hacer, cuando los terapeutas no estamos para decir a la gente lo que tiene que hacer, sino ayudarles a que puedan saberse capaces de decidir por sí mismos, ¿no? Y tomados en cuenta, porque una de las grandes, uno de los grandes conflictos que hay muchas veces, a diferencia, por ejemplo, de los niños y entre los adultos, en los adultos los empiezan a tratar en algún momento como niños, ¿no? En donde ya no les toman en cuenta. Cuando dicen, es que no me preguntan, ¿no? O sea, hablan y todo el mundo está decidiendo por mí, ¿no? Y el niño, bueno, asume que su papá y que su mamá, pues son los que saben lo que están haciendo, ¿no? Pero a veces tampoco ellos entienden, los niños, qué es lo que les está pasando, ¿no? Entonces, en todo esto, tú dices, bueno, es que tiene que haber personal que realmente sepa de lo que está hablando, conozca las enfermedades, sepa diagnosticar en su momento si la persona que tiene enfrente puede tener una crisis tan grave que intente hacer algo en contra de su vida, ¿no? Y eso solamente te lo da la formación académica. Claro. Y fíjate que, bueno, ya acá en otros episodios hemos hablado de la atención que se da en Cadivi, que es pues integral. Cuéntanos desde psicología cómo trabajan con las demás áreas de Cadivi para poder justo dar este acompañamiento a los pacientes y que sea, pues sí, ahora es muy holístico. Claro. Mira, mis compañeras en Cadivi, pues ellas trabajan en darles los tips, diagnosticar si tienen algún problema en la motricidad, cómo usar el bastón, o sea, los ayudan a encontrar esos recursos para volver a ser funcionales, ¿no? Uh-huh. En orientación, en movilidad, en actividades de la vida diaria y rehabilitación. Les van enseñando técnicas muy específicas para que puedan ser operativos. En conjunto conmigo, por ejemplo, a veces yo observo cómo se desempeñan en las actividades, detecto pues sus estados de ansiedad, cómo se bloquean, cómo se resisten también a hacer el trabajo, cómo el miedo los paraliza. Claro. Y por supuesto también tomo en cuenta el riesgo que puedan tener mis compañeras en caso, por ejemplo, de alguien que puede entrar en un estado de crisis emocional y que pueda tener un accidente, ¿no? Entonces, es interdisciplinario, nos comunicamos, ellas observan, por ejemplo, cuando salen a la calle, observan algunas cosas. A veces yo tengo la oportunidad de salir con ellos a la calle y observo también. Entonces, en esta comunicación de retroalimentarnos, mira, yo observo esto, se puede hacer esto. En algunos casos, por ejemplo, cuando inician la sesión de rehabilitación, por ejemplo, en psicomotricidad, que pueden empezar y no pueden parar de llorar, pues bueno, yo entro para dar intervención en crisis, estabilizar a la persona, para que puedan, por supuesto, recibir la rehabilitación. Si no logran estabilizarse emocionalmente a lo largo de las sesiones, pues difícilmente van a poder poner en práctica fuera de Cadivi pues todo lo que se les enseña, ¿no? ¿Por qué? Porque
hay mucho miedo, tanto de la persona que tiene baja visión o que ha perdido su visión, como de los familiares, ¿no? Entonces, mucho el trabajo, por ejemplo, en algunos casos que ya les dieron alta en rehabilitación, yo los estoy trabajando en línea, ¿no? Claro. Entonces yo les manejo técnicas para el manejo de la ansiedad, del estrés, de construcción de ideas que reafirman sus miedos y van paso a pasito, ¿no? Paso a pasito al grado que vuelven ya en su momento pues a trabajar, a volver a salir solos, a incorporarse a su cotidianidad, ¿no? Entonces es el trabajo en comunicación. Saben mis compañeras que pues en cualquier momento que ellas lo necesiten, yo puedo entrar a darles el servicio. Entonces el entrenamiento en intervención en crisis pues da esas herramientas, ¿no? De contengo, permito que la persona en este acompañamiento pueda desfogarse y ya pueda tener la capacidad de concentrarse y darse cuenta que sí puede, ¿no? O sea, que sí puede percibir su entorno, sí se descubre corpóreamente en, estoy percibiendo, me estoy dando cuenta, ¿no? De hecho, a veces dicen, es que sí veo, ¿no? Pero es esa percepción a través del resto de los sentidos, ¿no? Claro. Betsabe, bueno, igual, ¿cómo haces tú para cuidar de tu propia salud emocional? Porque, bueno, por una parte, pues bueno, de manera personal para cuidarte, por otra, por supuesto, también para poder seguir dando un servicio, pues adecuado a los usuarios, a las usuarias, porque es un área, pues, sensible. Y por todo lo que ya nos dijiste, que incluso en donde puede depender la vida de un ser humano, pero y también emocionalmente muy intensa, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito de eso. Sí, pues bueno, yo desde que empecé a estudiar en cuanto a la clínica, ¿no? Tuve mucho la conciencia de que era muy importante cuidar mi salud mental. Creo mucho en la salud mental. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Entrar a terapia, tener hobbies, saber reconocer en qué momento algo me estaba afectando, algo que yo escuchaba y no era mío, pero sí me estaba conmoviendo más de lo que yo podía ser capaz de procesar en ese momento. Entonces, mi salud mental la cuido en diferentes rubros, ¿no? O sea, sí asisto a terapia, porque es bien importante, ¿no? O sea, predicar con el ejemplo, principalmente. Esto me ha dado la herramienta, pues, de estar también en la posición de paciente, ¿no? En donde hay miedo, incertidumbre, muchas emociones, pero el alivio que implica el tener ese espacio en donde te resguardas, te sientes protegido, contenido, te permites en su momento como, que te caiga el 20 de, estoy haciendo esto, ¿qué es lo que está pasando? Porque somos seres humanos, o sea, los psicólogos somos seres humanos, también tenemos problemas como cualquier otra persona, también podemos tener enfermedades y pues también lloramos, también nos sentimos mal y lo importante es aceptar que hay momentos de debilidad y dejar de pelear por no sentir y vivirlo, enfrentarlo, rodearte de gente que amas, de que tú amas, tener hobbies, descansar, darte tiempo para descansar. En mi caso yo disfruto mucho de la naturaleza, de mis mascotas, de mi familia, de mis tiempos fuera. Es algo que también, ahora sí que cierro, apago celulares y a ver, hoy es un día para mí, entonces hago meditación. Ahorita no he podido mucho, pero generalmente procuraba hacer ejercicio. Ya lo tengo que retomar, por supuesto. Sí, entonces claro. Es un constante, ¿no? Un constante de estar conectada conmigo y sí, sobre todo distinguir cuando algo que puedan estar comentándome las personas con las que trabajo, pues me haga sentir mal, ¿no? O sea, hay días duros, la verdad es que claro. Sí hay días porque trabajas con uno, con otro y cada uno
Personalmente comparten. hay historias que te pueden más, ¿no? Que te impactan más. Sí, o sea, es confrontarte con una realidad social, política, cultural, moral, que tú dices, pues bueno, hay mucho por trabajar todavía, ¿no? Así Entonces es. sí busco cuidarme. Y Sí, si bueno, no, imagínate. sí, no, y te digo, o sea, pues uno de manera personal, pero otra pues también para seguir desempeñando el trabajo, pues son como las dos aristas, ¿no? Y bueno, ya para cerrar esta entrevista, que yo podría seguir acá platicando, que creo que hay un montón de cosas, pero bueno, ¿hay algún mensaje que quisieras dar a las personas quienes nos están escuchando? Sí, yo sé que la cultura de la prevención es algo que todavía nos falta mucho. Cuando ya nos dan un diagnóstico, es cuando se entra como en la etapa de desesperación, pero sobre todo hay un momento en donde se paralizan y no se informan. Siempre que vayan con su doctor, siempre aclaren todas sus dudas. Si ese doctor o doctora no se los aclara, pregunten. Aún y cuando en internet hay muchísima información, siempre artículos científicos, los médicos correspondientes son los que les van a ayudar de manera más clara a encontrar solución a eso que están viviendo, ¿no? Y sobre todo, que rompan con esa idea de que no hay nada por hacer, ¿no? Y hay un artesano oaxaqueño que trabaja, le dicen el Señor de las Sirenas, se me hace maravilloso, me voy a atrever a tomar unas palabras de él, el señor es José Luis García Antonio, que me disculpe por mencionarlo, no tengo derechos de autor, pero su historia me gusta porque él dice que a los 50 años, aunque había habido señales, a los 50 años él pierde la vista. Entonces tuvo todo el apoyo de sus amigos, su familia, y él dice, no se le apagó la vida, tiene todas sus extremidades saludables y sus brazos para trabajar, que está de pie, está respirando y está trabajando. Entonces, a medida que podamos utilizar el resto de nuestros sentidos, podremos seguir viviendo sin sufrir. Así es, y sufrir pues es una elección, ¿no? Claro. Ahora sí que vivirlo así es una elección. Pues de verdad que ha sido un gusto platicar contigo hoy, Betsabe Figueroa. Me da Igualmente. muchísimo gusto y bueno, pues acá estaremos a lo mejor en algún momento platicando algo más de temas sobre psicología y discapacidad, que bueno, creo que ahí es pues amplio. Y bueno, pues esta emisión ya se nos está terminando. Pues igual les recordamos a quienes nos escuchan que nos sigan a través de nuestras redes sociales, por supuesto a través de las redes de Cadivi Organización, a través de Hiperbórea Radio. Este podcast lo pueden escuchar en Spotify, en Amazon, en Spreaker, en nuestro canal de YouTube. Por supuesto, coméntenos porque eso de verdad para nosotros nos da pues además de mucho gusto, finalmente también es una brújula, es un termómetro. Sabemos que hay alguien del otro lado, eso nos da calorcito. Entonces esperamos y bueno, pues nos encontramos en la próxima emisión de Sonus Luma. Mi nombre es Jazmín López y estás en Hiperbórea Radio. Gracias por escuchar Sonus Luma. Si durante esta entrevista algo te hizo pensar o reflexionar, por favor, compártelo con nosotros. Este programa está hecho con mucho cariño por personas con algún tipo de limitante visual y nos haría muy felices saber que algo de lo que se dijo aquí tuvo un impacto en ti. Recuerda, siempre habrá una forma de salir adelante. Solo será necesario escuchar el sonido de tu luz.